Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el ejercicio número 3. Leemos, dice 3,15 litros de un gas a 0,940 atmósferas son comprimidos a 6,26 atmósferas. Calcular el nuevo volumen del gas. Bueno, nos dice inicialmente que tenemos un volumen de 3,15 litros. Anotamos en los datos. Luego nos dice que tenemos que está sometido a 0,940 atmósferas de presión. Lo anotamos como presión 1. Son comprimidos a 6,26 atmósferas. Se le ejerce una presión, ya, la presión 2 de 6,27 atmósferas. Y luego nos pide calcular el nuevo volumen del gas, que sería V2. Bueno, con la fórmula de Boyle, eh, la relación presión-volumen, que nos dice que la presión es directamente proporcional al volumen. Entonces, despejamos la fórmula, volumen 2, volumen presión 2 pasa a dividir y luego simplemente se procede a anotar los datos. Presión 1 que es 0,940 atmósferas, volumen 1 que es 3,15 litros, presión 2 que es 6,27 atmósferas. Luego utilizamos la calculadora, sale en volumen de 0,472 litros. Podemos ver que a mayor presión el volumen disminuye. Entonces se comprueba la ley de Boyle que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A más presión, menor volumen. Bueno, y bien, como último ejercicio, tenemos el ejercicio número 26 que dice que nos introduce a la aplicación de lo que es la ley de Graham. Que Graham pone a comparar dos gases ya sometidos a las mismas condiciones y para ver cuál de los dos gases se difundía más rápido. Y logró deducir una ecuación en la cual deduce la ley de Graham de que el gas o el compuesto de gas que tiene menor densidad es la que se consume, la que se difunde más rápido que la que tiene mayor densidad. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera: si un litro de hidrógeno con densidad de 0,090 gramos sobre litros se difunde en un minuto, calcular el tiempo requerido por un litro de nitrógeno con densidad 1,25 gramos sobre litro, en mayor la densidad, para difundirse en las mismas condiciones de operación. Muy bien, anotamos los datos. Siempre los datos se anotan, es muy importante y tratar de tenerlos en orden. El volumen de el hidrógeno dice que es un litro. La densidad del hidrógeno es 0,090 gramos sobre litros. El tiempo que demora en difundirse ese litro de hidrógeno es un minuto. Luego nos pide, dando algunos datos más, de que el nitrógeno tiene una densidad de 1,25 gramos sobre litro, que tiene un volumen de un litro y nos pide hallar en qué tiempo, ¿ya? O sea, qué tiempo es requerido para que pueda difundirse el nitrógeno.
Entonces la ley de Graham es una comparación de cuál de las dos gases se difunde más rápido. En este caso, la ley de Graham dice así: la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la densidad 2 sobre la densidad 1. Entonces procedemos a anotar los datos y decimos que la densidad 2 es 1,25 gramos sobre litros y la densidad 1 es 0,090 gramos sobre litros. Procedemos a realizar las operaciones matemáticas en la calculadora y raíz cuadrada del resultado nos sale 3,72. ¿Qué quiere decir esto? Que el litro de nitrógeno ya se va a consumir, se va a difundir 3,72 veces más que el hidrógeno. Es decir, que el nitrógeno se va a consumir en menos tiempo. ¿Por qué razón? Porque su densidad es mayor que la del hidrógeno. Entonces nos pide hallar el tiempo en que se va a consumir este litro de nitrógeno, sabiendo la densidad. Como sabemos que va a demorar 3,72 veces más que lo que demoraba en difundirse el hidrógeno, que es la misma cantidad de un litro. Entonces, claramente, como la temperatura, el tiempo en la cual se difundió el litro de hidrógeno es de 1 minuto y el litro de nitrógeno tarda 3,72 veces más en difundirse que el hidrógeno. Entonces, el tiempo no es más que multiplicar el 3,72 por el tiempo en la cual demora el anterior gas. Entonces sería 3,72 minutos es lo que va a tardar en difundirse el gas nitrógeno. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la resolución de ejercicios. El ejercicio número 5 dice: en un experimento de laboratorio, un gas recogido a 68 grados centígrados ejerce una presión de 912 torr. ¿Cuál será su presión luego de enfriarlo a 27 grados centígrados? Suponer que no hay cambio de volumen. Bueno, este es un ejercicio, es una aplicación, un ejercicio en el cual se aplica la ley de Charles, en la cual dice que la temperatura es proporcional a la presión. A mayor presión, mayor temperatura. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Dice que hay un experimento en un laboratorio, un gas recogido, ya no mencioné el gas, a 68 grados centígrados. Anotamos como temperatura 1, 68 grados centígrados, convirtiéndolo a grados Kelvin sería 341 grados Kelvin. Luego dice, ejerce una presión a 912 torr. Perfecto. La presión 1, 912 torr. ¿Cuál será su presión? Ya. Presión 2, incógnita. Luego de enfriarlo a 27 grados centígrados, la temperatura se reduce a 27 grados centígrados, convirtiéndola a grados Kelvin, sería 300 grados Kelvin. Suponer que no hay cambio de volumen constante. Entonces, aplicando la ley de Charles, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Despejamos, ¿qué queremos hallar? Es la presión 2. Entonces despejamos la presión 2. Temperatura 2 pasa, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Intercambiando la ecuación. Tenemos la presión 1 es 912 torr.
Anotamos. Y la temperatura es 300 grados Kelvin. Temperatura 2. Temperatura 2, 300 grados Kelvin. Sobre la temperatura 1, 341 grados Kelvin, que es la de acá. Luego procedemos a sacar los datos en la calculadora y nos dan como resultado 802,34 torr. Bueno, seguimos resolviendo los ejercicios. En el ejercicio número 7 es un ejercicio con aplicación a la ley combinada de los gases. Dice, 73,4 mililitros de oxígeno medidos a 43 grados centígrados y 824 torr son recogidos en un experimento de laboratorio. ¿Cuál será el volumen cuando el gas ha sido enfriado a 23 grados centígrados y la presión ha sido ajustada a 749 torr? Podemos ver que la temperatura y la presión han sido reducidos. Anotamos datos. Como volumen 1 tenemos 73,4 mililitros. Convirtiéndolo a litros sería 0,0734 litros. Luego, seguimos buscando datos medidos a 43 grados centígrados. Entonces, temperatura 1, 43 grados centígrados, convirtiéndolo a Kelvin, serían 316 grados Kelvin. Luego, vemos que hay una presión ejercida sobre dicho gas de 824 torr. Lo anotamos como presión 1, 824 torr. Dice que son recogidos en un experimento de laboratorio y luego nos pregunta cuál será el volumen cuando el gas ha sido enfriado. Bueno, entonces reduce la temperatura. Temperatura 2, 23 grados centígrados, convirtiéndolo a grados Kelvin serían 296 grados Kelvin. Y la presión ha sido ajustada a 749 torr. Reduce la presión también 749 torr y nos pide hallar el volumen. Lo realizamos con la ecuación de la ley combinada de los gases. Volumen 1, presión 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2, presión 2 sobre temperatura 2. Procedemos a resolver. Despejamos qué queremos hallar. Aquí queremos hallar el volumen 2. Bueno, de esta ecuación despejamos el volumen 2. Entonces, temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Pasó acá. Y presión 2 está multiplicando, pasaría a dividir. Y ya pasó a este lado. Entonces, introducimos los datos. Volumen 1, 0,734 litros. Presión 1, 824 torr. Temperatura 2 sería 296 grados Kelvin. Dividido entre temperatura 1, que es 316 grados Kelvin, y la presión 2, que sería de 749 torr. Procedemos a introducir los datos a la calculadora y nos da como resultado 0,0756 litros de volumen. Continuamos con la resolución de los ejercicios. La pregunta número 13 dice, las burbujas de aire o de cualquier gas siempre se elevan en un medio líquido. Explicar por qué, haciendo uso de la teoría cinética de los gases. Bueno, la respuesta sería por una sencilla razón. La cual es que las moléculas del gas ¿ya? Nunca están unidas o nunca están compactas. Es por ello que las moléculas del gas siempre tienden a expandirse. ¿Y cómo? Las moléculas del gas
no están completamente compactas o unidas, sino que están sueltas ya y buscando hacia dónde expandirse hasta que estén dentro de un límite que lo detenga. Resulta que su densidad se hace relativamente baja. Es por ello que cuando las burbujas de aire se dan debajo de un líquido, siempre tienden a subir hacia arriba, hacia la atmósfera. ¿Por qué razón? Porque su densidad es demasiado baja. Entonces, la densidad del líquido es mucho mayor a la densidad de un gas. Por esa simple razón es que las burbujas de aire y de cualquier gas siempre se va a elevar hacia la atmósfera y se va a colocar encima del líquido. Es de la igual manera, de la misma forma que colocar agua y aceite, ¿no? Por la densidad del líquido, el aceite siempre va a ir debajo. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 15 que dice 2,68 litros de un gas desconocido pesa 5,89 gramos, medidos a 22 grados centígrados y 745 torr. Calcular su peso molecular. Muy bien, anotamos los datos. Volumen 2,68 litros. La masa del gas desconocido es de 5,89 gramos. La temperatura a la cual está sometida son 22 grados centígrados. Lo convertimos a grados Kelvin, que sería no es más que la suma de 273 más los grados centígrados, ¿no? Que sería 295 grados Kelvin y la presión que es 745 torr. Muy bien, tenemos la ecuación de las gases ideales, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante y la temperatura. Notamos qué es lo que nos pide la pregunta y es el peso molecular. Como bien ya sabemos, en los números de mole es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces simplemente reemplazamos esta pequeña ecuación en la ecuación general. Entonces decimos que la presión por volumen es igual a la masa sobre el peso molecular por la constante R y más la temperatura. Procedemos a despejar el peso molecular. Entonces está dividiendo, pasa a multiplicar y lo que estaba multiplicando pasa a dividir. Como quedó así la ecuación. El peso molecular quedaría como o que es igual a la masa por la constante por la temperatura sobre la presión por el volumen. Y procedemos a anotar los datos. Nos pide la masa, 5,89 gramos, que está acá. Luego la constante que ya sabemos que es 62,4 litros por torr sobre mol grados Kelvin, ¿ya? Luego por la temperatura que es 295 grados Kelvin sobre la presión que es 745 torr y el volumen que es 2,68 litros. Simple y sencillo, procedemos a introducir los datos a la calculadora y nos arroja un resultado de 54,3 gramos mol, que es el peso molecular de dicho gas. Muy bien, continuamos con el ejercicio 18. Leemos el enunciado que dice así. La densidad de un gas hidrocarburo desconocido es de 1,69 gramos sobre litros a 25 grados centígrados y 750 torr.
La composición del gas es de 85,6% de carbono y 14,4% de hidrógeno. ¿Qué nos pide allá? Nos pide la fórmula empírica del gas. Inciso B, calcular el peso molecular del gas. Y inciso C, escribir la fórmula molecular del gas. Muy bien. Procedemos a la resolución del ejercicio. Nos dice que tenemos una densidad de 1,69 gramos sobre litros. Luego la temperatura de 25 grados centígrados la convertimos a grados Kelvin, que serían 298 grados Kelvin. Y la presión de 750 torr. ¿Qué procedemos a realizar? Nos dice que el carbono tiene un porcentaje de 85,6% de todo el compuesto y de todo el hidrocarburo, y el hidrógeno tiene el 14,4%. Procedemos a realizar y a desarrollar la fórmula empírica, que no es más que dividir el porcentaje por el peso molecular del carbono, que sería 12. Nos da como resultado 7,13. Luego el hidrógeno, que el porcentaje del hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno, que es 1, que nos da 14,4. Luego pasamos a dividir por el menor eh, término entre los dos. Y en este caso sería el carbono, que es 7,13. Dividimos entre 7,13 y aquí de igual manera el 14,4 entre 7,13. Dividiendo sale 1 y dividiendo el 14,4 entre 7,13 sale 2. Entonces procedemos a realizar la fórmula empírica, que si de carbono llevaría 1 y una molécula, y hidrógeno llevaría 2. Luego de realizar la fórmula empírica, procedemos a encontrar el peso molecular. ¿De qué manera? Utilizando la fórmula de los gases ideales, que es presión por volumen igual a número de moles por la constante por la temperatura. Si nos podemos a visualizar bien el ejercicio, no tenemos lo que es números de moles, pero sí tenemos, tampoco tenemos el dato del volumen, pero sí tenemos lo que es la densidad. Entonces, despejamos la ecuación de manera tal que podamos reemplazar la densidad en la ecuación, en la cual la densidad, el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces despejamos el peso molecular y todo lo que está de este lado, que es la presión y el volumen, pasan a dividir. Y notamos que la masa sobre el volumen es igual a la densidad por la constante R por T sobre la presión. El peso molecular sería 1,69 gramos sobre litros, que es la densidad, por 62,4, que es la constante, torr litros sobre mol Kelvin, por 298 grados Kelvin, que es la temperatura, que nos da los datos, dividido entre 750 torr. Haciendo ese cálculo en la calculadora nos arroja un resultado de 41,9 gramos sobre mol, que es el peso molecular. Ahora, ¿qué tenemos que realizar? Es tratar de hallar los moles
que corresponde este peso molecular. Como lo realizamos, 41,9 gramos mol. Un mol de CH2 equivale a 14 gramos. Como lo sacamos de la fórmula empírica, sacamos los gramos mol, que serían 14 gramos mol. Por lo tanto, un mol de CH2 corresponde a 14 gramos. Entonces procedemos a tachar gramos con gramos y nos quedaría mol de CH2. Procedemos a multiplicar 41,9 por 1, nos da el mismo resultado, dividido entre el 14 nos sale un resultado de 3 mol. ¿Qué hacemos con estos 3 moles? Lo multiplicamos en nuestra fórmula empírica para hallar la fórmula molecular. Sería 3 por CH2 y nos daría C3H6, que sería el compuesto hidrocarburo propeno. Muy bien. Bueno, ahora procedemos a resolver este ejercicio, el ejercicio 24, que dice: encontrar la presión parcial del oxígeno en, en el aire puro, sabiendo que la presión total es de 757 torr y las presiones parciales de los otros gases son: nitrógeno sería 590 torr, argón sería 7 torr y los otros gases serían 0,2 torr. Hemos entendido que la presión total es 757 torr. Luego nos pide ya las presiones relativas, que serían la presión de el oxígeno, sabiendo que también están juntas con la presión del nitrógeno, del argón y otros gases. Entonces, ¿cómo podemos hallar la presión del oxígeno? Pues simplemente es una suma algebraica en que la presión total es igual a la presión del oxígeno, del nitrógeno, más el argón, más la presión de los otros gases. Entonces procedemos a despejar lo que es la presión del oxígeno, que es la presión relativa que queremos hallar. Despejamos, cambiamos de término y las demás presiones van a restar la presión total. Presión total es igual a menos la presión del nitrógeno, menos la presión del argón, menos la presión de otros gases. 750 torr menos 540 torr menos 7 torr menos 0,2 torr nos arroja el resultado de la calculadora de 159,8 torr.